Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente al hablar de Dios en cuanto a la formación de los ministros del nuevo pacto. Vamos a seguir considerando más aspectos, además de los que habíamos visto. Recordemos que un ministro del nuevo pacto, aleluya, porque hay un nuevo pacto que Dios hizo con el hombre, que es nuevo y eterno. Es un ministro que conoce el propósito de Dios, que profundiza y paga un precio para soportar toda clase de pruebas, para que la palabra que habla el Espíritu sea una verdad, sea una realidad en su vivir. Otro aspecto que vimos fue que los ministros creen y hablan. Con su testimonio vencen y avergüenzan al enemigo, a Satanás. También vimos que Dios preparó una casa no hecha con manos, eterna en los cielos, casa que es el mismo, aleluya, y que el que nos hizo para esto es Dios, y nos ha dado las arras, nos ha dado una garantía del Espíritu para que avancemos. Bueno, ahora llegamos a una parte en el proceso de la formación de los ministros, cuando es el amor de Cristo el que nos constriñe a ser agradables a Dios. En 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Debo preguntarme entonces, ¿estoy siendo agradable a Él? La verdad es que ciertamente nos tendremos que presentar delante de Él. En 2 Corintios 5:10 leemos: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, para que tengamos algo que presentar que sea agradable delante del tribunal, debe ser algo que hayamos hecho por amor al Señor. Un verdadero ministro siempre querrá tener contento en todo lo que hace a su Señor. Que Dios nos ayude. Oh Señor Jesús. Vamos a leer en 2 Corintios 5:14-15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí hay una palabra muy importante y es constreñir, que es ser presionado, es ser arrastrado por una corriente que lleva siempre hacia adelante. Gracias a Dios por el valeroso y poderoso amor de Jesús al sufrir la muerte por cada uno de nosotros. Los mártires saben muy bien de este asunto. ¿Qué tal la respuesta de los hermanos en la historia que leímos esta semana? Iban a ser apresados nuevamente otros 30 años si seguían confesando a Jesús como Salvador. ¿Cuál fue su respuesta? Aleluya. El día que conocí, decían, el día que conocí al Señor, Él me salvó y conocí de su amor por mí y lo entregué y le entregué mi vida, no solo por 20 o 30 años, sino para toda la vida. Aleluya. El Señor no estará contento, hermanos, hasta que le entreguemos toda nuestra vida. Por amor a Él,
es digno de que nos esforcemos, nos dediquemos, nos consagremos por su amor hacia nosotros, que podamos vivir entonces para vivir, para servirle y agradarle. Amén. En 2 de Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Aleluya, porque el operar de Dios en nuestra vida es tremendo. En verdad puede hacernos parecer locos. Cuando el apóstol Pablo estaba presentando su defensa ante el rey Agripa, el gobernador Festo le gritó, «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Como dice en en Hechos 26:24. ¿O qué tal lo que leemos en Marcos 3:21? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Los parientes de Jesús vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Oh Señor Jesús. Bueno, hermanos, entonces, ¿quién es el que conoce al Señor y no se vuelve loco? Que nuestra respuesta sea, como dice la carta a los Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Necesitamos de la revelación de su persona. Les quiero contar, hermanos, algo de mi experiencia. Cuando yo finalmente terminé mi bachillerato, después de una juventud muy turbulenta, empecé a presentarme a la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia porque yo quería ser un respetable médico. Mi familia quería un médico y yo quería darles esa satisfacción. Bueno, estando en esto de presentarme, pasaban los días pues y estando en el Parque de Bolívar conocí a un predicador, un hombre que tenía un conocimiento real del Cristo que salva y me hizo conocer a este Cristo vivo que vino a morir por mí y vino a salvarme y a darme una gloriosa esperanza. Entonces todo cambió para mí, hermanos. Mis prioridades ya no eran ser un médico, ya eso no era importante, lo importante era vivir dentro de la voluntad de Dios. Y de ahí en adelante, ¿qué debía hacer? Yo me acordaba que las escrituras decían, el que no trabaje, que no coma. Entonces tenía que hacer eso, trabajar para comer. Y le pedí a mi papá que hablara con un funcionario en la fábrica donde él trabajaba y así fue, me llamaron y me hicieron unos exámenes y allí permanecí trabajando por 6 años. Bueno, en ese entonces, pues, esa era la visión que tenía, ¿sí? Solo era importante vivir para Él, dentro de su plan. Y sabía que debía estar en la iglesia y ser formado con otros. Bueno, esa era la visión que tenía. Pero había pasado algo maravilloso, había nacido de nuevo. Amén, hermanos, porque Dios nos escogió para que fuéramos estos ministros que podamos estar locos y que vibrando con esas notas celestiales que Él ponga dentro de nosotros. El Señor nos ayude a estar siempre
buscando estar fervientes en nuestro espíritu, que nos volvamos locos por Él. Dios nos escogió, hermanos, Dios nos escogió y ahora no importa lo inadecuados que nos sintamos. Él, hay un pasado, hay un hombre viejo que pasa, pero ahora Él quiere hacer todo nuevo. Dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante, aleluya, también una afirmación poderosa, importante. Hay que olvidar todo lo que queda atrás. Ahora se trata es de aquí en adelante. De aquí en adelante todo es nuevo. Ya no conocemos a Jesús como el que ministró estando en la carne delante de su pueblo, en Jerusalén, y andando por toda Galilea. Ahora Jesús es el Espíritu. Y es así como ahora en este tiempo debemos conocerlo. Esta es la manera como entramos a conocer la gloria de Dios, conociendo a este Señor Espíritu, a este Jesús, hecho el Espíritu vivificante. Pero hay una cosa bien cierta y es que en todo el proceso de la formación del ministro, todos los aspectos que hemos visto deben tener un común denominador que es la revelación del Cristo resucitado. Los discípulos del Señor Jesús, que lo conocieron según la carne, después de la resurrección tuvieron eh, tremendas dificultades para reconocerlo. Vamos a leer en Lucas 24, el 15 y el 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Oh Señor Jesús, sus experiencias pasadas con el Cristo que se movía en Jerusalén, en su carne, esas experiencias los bloqueaba. Pero aleluya, porque había que conocer a un Cristo resucitado, un Cristo victorioso, triunfante, quien era la gloria de Dios mismo. En Lucas 24, del versículo 30 al 33, dice, y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Se volvieron a Jerusalén, ya sin importar lo que tenían planeado. La revelación del Cristo resucitado los volvió locos y se olvidaron de todo lo que tenían por delante, de todo lo demás. No le hicieron caso, se volvieron para contar esta experiencia tremenda de Cristo manifestándose de otra manera y que era muy distinta. La verdad es que para conocer al Cristo según la carne no necesitamos revelación, es verdad. Pero para conocerlo como el Señor Espíritu sí necesitamos revelación.
Necesitamos buscar, ya habíamos visto en el mensaje pasado que había que cavar hasta poder encontrar la roca firme que nos hace estar firmes, o que había que pagar un precio. Todo además pues de estar presentándonos delante del Señor a cara descubierta, sin velos, y poder mirarlo, preguntar quién eres, Señor, y poder encontrar respuestas, poder ver revelaciones del Señor dentro de nosotros mismos. En nosotros mismos, aleluya. Aquí podemos tener una aplicación de Segunda de Corintios 5:16 que dice que a nadie conocemos ahora según la carne. Y si a Cristo conocimos así, ahora ya no lo conocemos así. De modo que ahora este Cristo está en nosotros, en cada hermano. Y podemos mirarlo desde la perspectiva espiritual, no para criticar, no para juzgar, no para condenar. Necesitamos mirar a los hermanos como la nueva creación. Esto es un misterio maravilloso. Bueno, aún es una clave para ser humilde. Si yo miro a un hermano en, en su condición de nueva criatura y yo mirándome a mí mismo veo en el hombre viejo, entonces voy a tener esa humildad que se necesita, no para entrar en discusiones, no para entrar en pleitos, en contiendas, en disensiones que daña todo el plan de Dios, sino que ahora visualizo a mi hermano como un hermano nuevo. Y yo, tanto como él, necesitamos en todas las pruebas, en todas las dificultades que Dios nos ha puesto, ganar más de él, con ese tesoro excelente que nos dio, hacerlo operar y no dejarnos llevar por las inquietudes, por los temores, por los afanes, por las incertidumbres que a veces nos sumergen en depresión. Entonces, vamos a estar en una nueva realidad, en la experiencia de la vida nueva, de la vida en el Espíritu, del crecimiento juntamente con todos los hermanos. El Señor quiere que tengamos ese vivir, que como ministros suyos tengamos ese vivir conforme al Espíritu. Bueno, hermanos, entonces hay una revelación maravillosa que somos el hombre nuevo, somos la nueva creación, ya el Espíritu mora en nosotros y esto nos lleva a un resultado. Vamos a leer en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Cuando estamos en Cristo podemos ver como Cristo ve. Sí, hermanos. Si, si miramos en el Adán que hay en nosotros, solamente vamos a mirar lo temporal, vamos a ver el desorden. No vamos a considerar nada que el Señor esté llevando a cabo. El Señor se propuso edificar su iglesia y lo está haciendo, pero nosotros a veces no vemos cómo el Señor está tratando ni con nosotros mismos, mucho menos con los hermanos. Pero hermanos, de ahora en adelante, que estamos ya en Cristo y somos nuevas criaturas, todo lo viejo tiene que pasar, todo tiene que ser hecho nuevo. El Señor nos ha hablado maravillosamente esta semana, haciéndonos ver que podemos acercarnos y poder experimentar que lo reflejamos, que le contenemos, que estamos equipados con todo
lograr esa meta que Él se propuso, una casa, una morada donde Él habite. Y nos impulsa su amor, nos hace conocer su amor, porque nos amó de de tal manera, que ahora ver eso nos impulsa a servirle y a estar siempre acercándonos a Él para conocerlo y que las escamas estén cayendo de nuestros ojos y estemos con un espíritu viviente, amándolo, sirviéndole. Entonces, ahora hermanos, pues vamos a despedirnos en oración, vamos a pedirle al Señor que su misericordia de aquí en adelante nos acerque a Él para que se revele y nos haga estar siempre vivientes, frescos y nuevos. Amén, Señor, revélate, revélate más y más, que nuestro vivir ahora tenga nuevo significado, viviendo en el Espíritu. Señor Jesús.